tener la confianza de seguirme preguntando, eh, pueden seguir solicitándome información para qué, para que puedan seguir repasando, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues vamos a terminar de ver lo que es la clase de ciencias sociales. La clase anterior vimos lo que era el porfiriato y la Revolución Mexicana, ¿sí? Ahí recuerden que estas etapas de México fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque marcaron un antes y un después. La llegada de Porfirio Díaz al poder de México como presidente en 1877 marcaron un punto muy importante para México. ¿Por qué? Porque con Porfirio Díaz México mejoró en muchas cosas, pero también tuvo sus cositas malas. El porfiriato, recuerden que fue una etapa de México que Porfirio Díaz duró 33 años en el poder. Entonces Díaz, pues, permitió la reelección, ¿sí? Díaz, en aspectos económicos, hizo cosas muy buenas para México. ¿Por qué? Porque la economía mejoró muchísimo. Pasamos de ser un país que siempre, no, siempre estaba pobre debido a que a las guerras, a los movimientos armados internos, tratar de que otros países que trataban de conquistarnos, llegó Díaz y puso una estabilidad, ¿sí? Tanto social como económica. Entonces, económicamente a México le fue súper bien. ¿Qué más hizo Díaz? Díaz en aspectos políticos, pues en un principio aceptó la no reelección. Después, ahora sí que permitió la reelección y ahí fue donde mostró su verdadero ser, ya que a las personas que estaban en contra de su gobierno, pues les aplicaba la ley fuga o la pena de muerte. Díaz no aceptaba crítica alguna. Acuérdense que el lema de Porfirio Díaz era orden y progreso. O la otra también que era mátalos en caliente. Entonces Díaz persiguió, despojó de tierras a campesinos y principalmente a indígenas, ¿sí? ¿Qué más hizo Porfirio Díaz? Ahora, bueno, él con Díaz, México vivió una época próspera en tecnología, porque Díaz trae a México electricidad, sí, luz eléctrica, trae el teléfono, trae telégrafo, trae el ferrocarril, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para mejorar a México como industria. Durante la etapa del porfiriato, México se industrializó, fábricas, haciendas, minerías, todo México se puso a trabajar, por eso teníamos dinero. Pero recuerden que la principal fuente de ingresos de México durante todo el porfiriato era la inversión extranjera, ¿sí? Los extranjeros venían y nos daban dinero y a cambio se llevaban cosas. ¿Quiénes venían a invertir? Quien fuera. Dinero estadounidense, francés, holandés, español, inglés. Quien quisiera invertir en México, su dinero era bienvenido. Entonces México sí tenía mucho dinero, pero era solamente por la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, a nivel económico, infraestructura, nos fue bien, a nivel educacional también. Se crearon muchas escuelas, universidades, Palacio de Bellas Artes, pero a nivel social nos fue muy mal. ¿Por qué? Porque durante el porfiriato, Díaz trató muy mal a la mayoría de los mexicanos. Recuerden que Porfirio Díaz aprobó algo que se llamaba el latifundismo. ¿Qué era eso? Pues permitía que gente con dinero tomara más tierras de lo que ya tenían, ¿sí? Pero si dentro de esas tierras había comunidades indígenas, campesinos libres, esas tierras ya no eran de esas personas, ¿sí? Ahora eran de los nuevos dueños. Entonces Díaz aprobó el despojo de tierras, ¿sí? Esas personas ahora tenían que ser peones, trabajar para el nuevo dueño. Y el peonaje, acuérdense que era algo muy malo. ¿Por qué? Porque básicamente eran esclavos. Para empezar, no se les pagaba con dinero, se les pagaba con vales. Esos vales los tenían que cambiar por vales de despensa perdón, por productos en la tienda de raya, ¿sí? La tienda de raya era donde había productos muy caros, ¿sí? Como que agua, leche, carne, ¿sí? Esa tienda de raya, el dueño era el mismo patrón. Entonces el peón se iba a endeudar y jamás iba a pagar. Lo único que tenía para pagar, ¿qué era? Su mano de obra, ¿sí? Entonces el peón no tenía derechos, era tratado muy mal, ¿sí? Igual las personas que trabajaban en las minerías, lo mismo. Entonces, el porfiriato trajo cosas buenas como la economía, la infraestructura, la educación, ¿sí? Pero todo eso fue bueno ¿para quién? Para los privilegiados, para los ricos, para los extranjeros. La mayoría de los mexicanos sufrimos durante el porfiriato. Entonces, eso trajo como consecuencia que
que el 20 de noviembre, que apenas se celebró el día de ayer, se llevara a cabo un movimiento armado, que la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque Díaz se robó las elecciones de presidente. Ahí acuérdense que Díaz hizo una entrevista llamada la entrevista Díaz-Friedman, en la que dio a entender que México ya iba a tener elecciones libres. ¿Sí? Díaz durante 1910 llevó a cabo una serie de cosas que hicieron que los mexicanos creyéramos que iba a haber elecciones libres. No fue así. Llegaron las elecciones y su contrincante Francisco I. Madero fue encarcelado y Díaz se autoproclama presidente de México, ¿sí? Pero Francisco I. Madero logra escapar de la cárcel y huye a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos proclama un plan llamado Plan de San Luis Potosí. En ese plan, Francisco I. Madero desconoce a Díaz como presidente, dice que se robó las elecciones y convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. Así nace la Revolución Mexicana. Entonces la Revolución Mexicana vimos que se dividía en tres, en una revolución en contra de Díaz, luego una revolución en contra de Francisco I. Madero y por último una revolución constitucional. La revolución contra Porfirio Díaz dura solamente un año. Ahí Francisco I. Madero, junto con su ejército, logra derrotar a Porfirio Díaz. Díaz es derrotado y huye rumbo a Francia. ¿Y quién queda como presidente? Francisco I. Madero. Se llaman elecciones y Francisco I. Madero se convierte en presidente de México en 1911. Pero ahí no termina la revolución. ¿Por qué? Porque inicia una nueva revolución, ahora en contra del gobierno de Madero. ¿Por qué? Porque Madero no puede cumplir con lo que prometió en la revolución. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Cuando se va Porfirio Díaz, se va la inversión extranjera, que era la mayor o la única fuente de ingresos de México. Entonces México entra en una crisis económica. México ya no tiene dinero. Entonces Francisco I. Madero es imposible que pueda llevar a cabo sus promesas de campaña. Entonces la gente se empieza a levantar en contra de Francisco I. Madero. ¿Quiénes se levantan en contra de él? Principalmente dos personajes. Uno, el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y Bernardo Reyes, ¿sí? El primero es el que toma más fuerza. Francisco I. Madero los logra meter a la cárcel, pero eso no hace que se calmen. Félix Díaz, junto con Victoriano Huerta y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, firman un pacto en la embajada de Estados Unidos. Ese pacto se llama el Pacto de la Ciudadela. En ese pacto ahora sí que se planea derrotar al gobierno de Francisco I. Madero y poner un nuevo gobierno. Entonces el Pacto de la Ciudadela se ejecuta en 1913. Entonces atacan al gobierno de Francisco I. Madero y triunfa el Pacto de la Ciudadela. Félix Díaz y Victoriano Huerta logran derrotar a Francisco I. Madero. A esa derrota o esa batalla se le conoce como la Decena Trágica, ¿sí? Entonces derrotan a Francisco I. Madero y ahora el nuevo presidente es Victoriano Huerta. ¿Qué pasa con Francisco I. Madero y Pino Suárez? Los asesinan. Entonces Victoriano Huerta llega al poder y con la llegada de Huerta al poder y la muerte de Madero se termina la segunda etapa de la revolución e inicia la tercera y última, que es una revolución constitucional. ¿Por qué? Porque termina con la creación de una nueva constitución. Ahí, ¿qué pasa? Victoriano Huerta exige que se le reconozca como presidente de México. Las personas que no lo reconocen los manda a encarcelar o los asesina, igual que Porfirio Díaz. Aquí la mayoría de los gobernadores en México aceptaron el gobierno de Huerta, excepto uno. ¿Quién? El gobierno de Venustiano Carranza. Carranza era gobernador de Coahuila. Él desconoce a Huerta como presidente y hace y crea un plan para derrotar a Huerta. ¿Cómo se llamaba este plan? Plan de Guadalupe, ¿sí? El plan de Guadalupe es en donde Huerta desconoce perdón, Carranza desconoce a Huerta como presidente y Venustiano Carranza se autoproclama primer jefe constitucional. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Se proclamó presidente interino, ¿sí? Entonces Carranza le declara la guerra a Huerta, pero a Carranza se le suman dos personajes muy importantes a la guerra. ¿Quién?
Pancho Villa y Zapata, ¿sí? Zapata en un principio estaba en contra de Francisco y Madero. De hecho, creó un plan para derrotar lo que era el plan de Ayala. Pero una vez que Victoriano Huerta se autoproclama presidente, Zapata se une a Carranza. ¿Quién más se une a Carranza? Pancho Villa. Entonces estos tres personajes, Carranza, Zapata y Villa, pelean en contra de Huerta y lo logran derrotar en un año, ¿sí? En un año se logra derrotar a Victoriano Huerta. Huerta llega al poder en el 1913, para 1914 Huerta ya no está en el poder. Triunfó la revolución en contra de Huerta. Entonces ahí ahora pues se van a pelear. ¿Quién? Pancho Villa y Zapata en contra de Venustiano Carranza. ¿Por qué? Porque no creen en Carranza para poder lograr cambiar al país. Pero Carranza crea una nueva constitución. ¿Cuál constitución? La constitución de 1917. Esta constitución es la constitución que tenemos actualmente en nuestro país. Obviamente se ha cambiado, se ha modificado, pero en esencia sigue siendo la misma. En esta constitución, Carranza asegura las principales demandas que crearon la revolución: el acceso a la educación, el acceso a un trabajo, ¿sí? Derechos laborales, la repartición de tierras y la separación iglesia-estado. ¿Dónde se pone esto? Bueno, el acceso a la educación se asegura en el artículo tercero. El reparto de tierras se pone en el artículo 27. Los derechos laborales se ponen en el artículo 123 y la separación iglesia-estado se pone en el artículo 130. Entonces, con la creación de esta constitución, Carranza se gana el apoyo de la mayoría de los mexicanos, ¿sí? Y Carranza logra derrotar a Zapata y a Pancho Villa, ¿sí? Ok, entonces esto fue un breve resumen de lo que vimos la clase anterior. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver el México post-revolucionario. ¿Qué pasó con México después de la Revolución Mexicana? Vamos a ver aquí a partir de que derrotan a Venustiano Carranza hasta el presidente Vicente Fox, ¿sí? Entonces, si recuerdan las clases anteriores, pues sí fue un tema bastantito largo. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, para empezar, Carranza ya es presidente, ¿sí? Carranza ya logró derrotar a Pancho Villa y a Zapata, pero Carranza empieza a hacer cosas que no son del agrado de la mayoría de los revolucionarios. Entonces, estos revolucionarios que no están a favor de Carranza van a crear un plan para derrotarlo. ¿Cuál es este plan? El plan de Agua Prieta, ¿sí? Este plan de Agua Prieta lo crea Álvaro Obregón, que en su momento era la mano derecha de Carranza. Álvaro Obregón, junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, crean el Plan de Agua Prieta. ¿Cuál es la finalidad de este plan? El Plan de Agua Prieta tiene como finalidad desconocer al gobierno de Carranza, quitarlo de presidente y poner un nuevo gobierno, ¿sí? Como se fijan, todo lo que es la revolución está llena de traiciones, siempre se pelean por el poder. Entonces aquí no es la excepción, Carranza ya es presidente, ya no lo queremos. Entonces se ejecuta este plan de Agua Prieta. ¿En qué año? En 1920. En 1920 se le declara la guerra al gobierno mexicano de Carranza y a Carranza lo asesinan, Carranza muere, ¿sí? Entonces con la muerte de Carranza se llaman a nuevas elecciones en México en 1920. ¿Y quién va a ser el ganador de estas elecciones? El ganador va a ser Álvaro Obregón, ¿sí? Y con la llegada de Álvaro Obregón al poder, México inicia una nueva etapa de transformación, ¿sí? Entonces, a partir de ahorita, vamos a ver diferentes etapas de México, desde 1920 hasta el año 2000. ¿Qué va a pasar en 1920? México va a entrar en una etapa llamada la del caudillismo al presidencialismo, o también llamada como la reconstrucción nacional, ¿sí? ¿Por qué? Aquí México es un México posrevolucionario, del caudillismo al presidencialismo. ¿Qué significa? Que ya no va a haber necesidad de esos caudillos, de esa gente que salía de la nada y se rebelaba en contra del gobierno. No, ya no. Ahora va a haber presidentes, todo va a ser un poquito más formal. Los presidentes van a durar lo que tengan que durar, van a cumplir su periodo presidencial
y ya, ¿sí? La reconstrucción nacional, ¿por qué? Porque México va a tomar las bases ¿para qué? Para dejar la pobreza de la revolución y ponernos, si no a la par, cerca de la realidad social y económica del resto del mundo. Entonces vamos a empezar analizando el gobierno de Álvaro Obregón, ¿sí? Álvaro Obregón estuvo de presidente desde 1920 a 1924, ¿sí? Álvaro Obregón va a recibir a un México, a una nación pacificada, ya va a haber paz, ¿sí? Los mexicanos ya no va a haber revoluciones internas, ya no hay gobiernos extranjeros que nos quieran invadir o que nos declaren la guerra. Entonces Álvaro Obregón puede trabajar con relativa paz. Álvaro Obregón, su gobierno se caracteriza por impulsarle el sector educativo, ¿sí? Álvaro Obregón quiso traer educación para los mexicanos. ¿Cómo lo logró? Creando la Secretaría de Educación Pública, o conocida como la SEP, ¿sí? Gracias a Obregón existe esta secretaría. También otra característica del gobierno de Álvaro Obregón es que utilizó a los sindicatos para fortalecer su gobierno, ¿sí? Álvaro Obregón necesitaba el apoyo de un sector grande del país, así que utilizó a los sindicatos, les ofreció poder y a cambio los sindicatos lo iban a apoyar, ¿sí? Entonces, Álvaro Obregón, aparte de la educación, ¿qué más trajo para los mexicanos? Bueno, algunas cosas que pasaron durante el gobierno de Álvaro Obregón fue la educación, ¿sí? Y dos tratados o dos cosas que se firmaron que son muy importantes para el gobierno de México, ¿sí? Entonces, aparte de la educación, Obregón firma algo que se llamaba el convenio de la Huerta Lamont. ¿Qué era el convenio de la Huerta Lamont? En pocas palabras, en ese convenio se fijó lo que México le debía a Estados Unidos, ¿sí? Ahí se fija la deuda externa. ¿Cuánto te debo a ti, Estados Unidos, por concepto de deuda externa? ¿Sí? Y otro tratado muy polémico que se llamaba los tratados de Bucareli. Estos tratados de Bucareli fueron muy, digamos, controversiales. ¿Por qué? Porque en estos tratados de Bucareli se decía que el artículo 27 de la Constitución no se le iba a aplicar a los norteamericanos, ¿sí? El artículo 27 ¿de qué habla? El artículo 27 habla de la restitución de las tierras, sí, pero también habla sobre la originalidad de las tierras de México, ¿sí? Ese artículo 27 dice que todos los mares, ríos, recursos naturales le pertenecen originalmente a la nación, ¿sí? Entonces todo el petróleo, diamantes, los ríos, los mares, lagunas, montañas, todo eso le pertenece a México. Durante el porfiriato, todo eso se le dio a los extranjeros. Entonces, con este artículo se garantizaba que todo le regresara a México. Entonces, al firmar este tratado, se decía que todos los norteamericanos no iban a perder sus tierras. Todo lo que Díaz les dio, se les iba a respetar. ¿Sí? Con estos tratados de Bucareli, se logra que no se le molesten a los norteamericanos. Todo lo que tengan los norteamericanos, que sea de México, van a seguir siendo de ellos. ¿Esto por qué lo firmó Álvaro Obregón si fue muy malo para México? Para que los estadounidenses aceptaran su gobierno como presidente. Puro interés político. Entregó cosas de México para que lo aceptaran como presidente de los estadounidenses. ¿Sí? Y ese fue el gobierno de Álvaro Obregón. ¿Sí? Lo más destacado, fomentó la educación en México con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Se firma el Tratado de la Huerta Lamont para fijar la deuda externa y se firman los tratados de Bucareli, en donde se dice que los norteamericanos van a seguir disfrutando de sus tierras y México no se las va a poder quitar, ¿sí? Y eso es lo más relevante que pasó con el gobierno de Álvaro Obregón. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Queda claro el gobierno de Álvaro Obregón? Sí, sí, queda claro. Ok. Entonces, después de Álvaro Obregón, va a entrar un nuevo gobierno. ¿Quién va a ser este nuevo presidente? Bueno, este nuevo presidente va a ser Plutarco Elías Calles.
¿sí? Plutarco Elías Calles va a estar de 1924 a 1928. Aquí el gobierno de Calles se va a caracterizar ¿por qué? Por tratar de reactivar la economía en México. Álvaro Obregón trajo educación. Plutarco Elías Calles va a querer que ya haya economía en México, va a fomentar el crecimiento económico del país y que va a apoyar principalmente al sector agrario y campesino, ¿sí? Plutarco Elías Calles va a crear bancos, préstamos para los comerciantes, para los campesinos, para los ganaderos. Entonces, él dijo, con el campo y la ganadería, México va a crecer económicamente hablando, ¿sí? Pero ¿qué también va a pasar durante el gobierno de Plutarco Elías Calles? Calles se va a pelear con la religión católica. Entonces, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se vivió un movimiento o una guerra conocida como Guerra Cristera o Movimiento Cristero. Aquí el gobierno mexicano le declaró la guerra a la religión católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica seguía inmiscuyéndose o queriéndose inmiscuir en asuntos de gobierno. Y acuérdense que en México hay una separación iglesia-estado. Entonces Calles persiguió a las comunidades católicas y las castigó, las mantuvo muy controladas, ¿sí? Entonces Calles va a fomentar la economía y la separación de la iglesia-estado. Pero durante su gobierno se vivió un acto o algo muy importante, algo que cambió a México. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se va a volver a instaurar lo que es la reelección. Cuando Díaz deja el gobierno, se prohíbe la reelección, ya no hay reelección en México. Plutarco Elías Calles va a permitir la reelección, pero no para él, sino para otra persona que ya había estado en el poder. ¿Para quién? Para Álvaro Obregón. ¿Pero por qué? Bueno, Álvaro Obregón, acuérdense que fue presidente de México del 24 al 28. Plutarco Elías Calles se supone que iba a ser presidente del 28 al 32, ¿sí? Perdón, del 24 al 28. ¿Qué pasa? Álvaro Obregón quiere volver a ser presidente de México, pero la constitución lo prohibía. Entonces le pide a Plutarco Elías Calles modificar la constitución para permitir la reelección. Así que Plutarco Elías Calles modifica la constitución para que se permita la reelección, pero en periodos no consecutivos. ¿Qué significa esto? Que tú cuando eres presidente y terminas tu mandato, no te puedes reelegir. Te tienes que esperar un periodo presidencial para ahora sí postularte para presidente de nuevo. Entonces, básicamente es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, se permite la reelección. Plutarco Elías Calles permite la reelección siempre y cuando no sean periodos, perdón, consecutivos. Entonces, Álvaro Obregón ya podía ser presidente de nuevo. Obviamente, a mucha gente no le pareció esto, pero ¿qué hizo Plutarco Elías Calles? Los mandó a encarcelar. A todas esas personas que estaban en contra de la reelección, los mandó a encarcelar o los mató. Entonces Álvaro Obregón tenía camino libre y de hecho fue el único candidato que se presenta a las elecciones para presidente del periodo de 1928 a 1934. Entonces Álvaro Obregón gana un segundo mandato presidencial, gana las elecciones para presidente, pero Álvaro Obregón no toma posesión para presidente. ¿Por qué? Porque antes de eso es asesinado, ¿sí? A Álvaro Obregón lo asesina un fanático religioso. ¿Por qué lo asesina? Porque le echa la culpa de que por la culpa de Álvaro Obregón se inició la guerra cristera. Entonces, si bien Álvaro Obregón fue elegido como presidente, nunca tomó posesión. Entonces aquí, con la muerte de Obregón, hay un problema muy grande para México. ¿Quién va a ser el siguiente presidente? Plutarco Elías Calles no puede. ¿Por qué? Porque la Constitución decía periodos no consecutivos. Entonces se tiene que elegir a un nuevo presidente. Es aquí cuando nace un nuevo periodo en la historia de México, conocido como Maximato. ¿Qué fue el Maximato? El Maximato fue un periodo de tiempo de 1928 a 1933, 5 años, en donde Plutarco Elías Calles, sin ser presidente de México,
va a seguir mandando en el país, ¿sí? ¿A qué me refiero? Plutarco Elías Calles va a tomar todas las decisiones, tanto políticas, económicas y sociales, ¿sí? Va a seguir siendo el mandamás, ¿sí? Sin la necesidad de ser presidente. Va a haber otras personas ejerciendo, entre comillas, la figura del presidente, pero todas ellas van a obedecer a Plutarco Elías Calles. Eso es el maximato. Plutarco Elías Calles va a seguir siendo presidente sin la necesidad de tener ese título, ¿sí? Él va a seguir siendo el mandamás, él va a decidir el rumbo del país poniendo a los presidentes, él va a decidir quién va a ser presidente, qué políticas va a llevar, ¿sí? Eso es el maximato. Plutarco Elías Calles va a seguir mandando, ¿sí? El maximato trae consecuencias muy importantes para México. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, en ese periodo de 5 años que dura el maximato, México va a tener 3 presidentes, ¿sí? Destacando por el nombre el de Abelardo Rodríguez, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de que es el que más conocemos, ¿por qué? Porque aquí en Tijuana hay una presa que lleva su nombre y hasta el mismo aeropuerto lo tiene. Abelardo Rodríguez va a ser el que va a hacer más cosas para México, ¿sí? Con el gobierno de Abelardo Rodríguez, México va a tomar lo que es el sexenio, ¿sí? El periodo presidencial va a durar ahora 6 años, ¿sí? ¿Qué más pasa durante el maximato? Se crea un nuevo un partido político llamado PNR, Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? El abuelito del PRI. Entonces, durante el maximato también se crea lo que es el PNR. ¿Qué más pasa? Durante el maximato hay una crisis económica muy grande. ¿Por qué? Porque para estas fechas en México, México entró en crisis económica porque eh, en Estados Unidos en el 29 se llevó a cabo una crisis financiera, ¿sí? Que es el derrumbe, perdón, de la bolsa de valores. Esto afectó en Estados Unidos y después llegó a México y después a todo el mundo. Entonces en México es una crisis económica. Entonces esto pasó durante el maximato. En este periodo de 5 años hubo 3 presidentes, tuvimos crisis económica, se creó un nuevo partido político, PNR, que era la suma de ya otros partidos políticos, y Abelardo Rodríguez extiende el periodo presidencial de 4 a 6 y nace el sexenio, ¿sí? Y eso es lo más destacado del maximato, ¿sí? Hasta aquí, ¿queda claro lo que es el gobierno de Plutarco Elías Calles y lo que es el maximato? ¿O tienen alguna duda? ¿No tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, ok. Entonces, ahora sí que México ya tiene nuevo partido político, ¿sí? Entonces, para 1934 se llaman a nuevas elecciones presidenciales. Ahí ya va a participar como partido político el PNR. Plutarco Elías Calles tiene que elegir a un candidato para lanzarlo por parte del PNR y que gane la presidencia. ¿Quién es el elegido? Lázaro Cárdenas del Río. Entonces Lázaro Cárdenas va como candidato del PNR y gana las elecciones presidenciales. Entonces Lázaro Cárdenas se convierte en presidente de México para el periodo del 34 al 40. ¿Por qué? Porque aquí ya nace el sexenio. Lázaro Cárdenas va a durar 6 años en el poder. ¿Qué va a pasar durante el gobierno de Lázaro Cárdenas? Van a pasar cosas muy importantes para México. ¿Por qué? Porque con Lázaro Cárdenas se van a cumplir con las políticas o las promesas que se hicieron durante la revolución. Acuérdense que durante la revolución se prometieron cosas importantes como la educación, el reparto agrario y los derechos laborales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, estas 3 cosas por fin se van a cumplir. Para empezar, el gobierno de Lázaro Cárdenas garantiza el acceso a la educación de los mexicanos. Nosotros tenemos una educación socialista, ¿sí? Socialismo, pues yo, este es mío y también es tuyo. Entonces hay una educación socialista. En aspectos laborales, Lázaro Cárdenas garantiza el acceso a los derechos laborales, apoyó abiertamente a los sindicatos, dotándolos de poder. ¿Para qué? Para que pudieran reclamar
sus derechos a los patrones. Entonces, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se dice que es la época de oro del sindicalismo. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas les dio mucho poder. ¿Sí? Eso en aspectos laborales. En aspectos agrarios, de reparto agrario, por fin se restituyeron las tierras a los propietarios originales. Hubo un reparto agrario de verdad. ¿Sí? ¿Qué más pasa? En aspectos educacionales, se funda el Instituto Politécnico Nacional, conocido como el IPN. El IPN es una universidad que hasta la fecha sigue existiendo, ¿sí? Entonces, durante el cardenismo, si se fijan, sí pasaron cosas importantes, derechos agrarios, derechos laborales, acceso a la educación, se crea una nueva universidad. Pero esto no es lo más importante. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Lázaro Cárdenas ocurre un evento que cambió el rumbo del país. ¿Por qué? Porque se va a recuperar el petróleo. ¿Sí? ¿Cómo? Mediante una expropiación petrolera. ¿Sí? Aquí el petróleo era principalmente de las empresas norteamericanas, no era de México. Entonces, el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas le expropia el petróleo a los estadounidenses. El petróleo ya no es de ellos. Ahora, ¿de quién va a ser? De México. Y con la expropiación petrolera nace la empresa más importante que tiene el país, que es Pemex, Petróleos Mexicanos. Entonces Pemex nace también en el 38. Se expropia el petróleo y el petróleo ya es de México. Esto es el estandarte por lo que más se le conoce al gobierno de Lázaro Cárdenas, porque recuperó el petróleo para México. ¿Sí? Entonces, esto es lo más importante que hace Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Si se fijan, con él pasaron cosas bien importantes. Acceso a la educación. ¿Sí? Se crean universidades, el IPN, se dan los derechos laborales apoyando abiertamente a los sindicatos y dándoles poder para poder exigir esos derechos a los patrones. Se restituyen las tierras, hay un reparto agrario de verdad. Entonces, esto es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas se termina lo que es conocido como la reconstrucción nacional. Si se fijan, México ya tiene las bases para qué, para ser un país que compita. Ya tiene petróleo, ya tiene economía, ya tiene presidentes, ya no hay guerras internas. Entonces, con el gobierno de Lázaro Cárdenas se termina esa etapa de México y se inicia inmediatamente después una nueva etapa conocida como el México contemporáneo. En esta etapa, México se va a poner a la par de la realidad del resto del mundo, ¿sí? ¿Con quién va a iniciar esta etapa del México contemporáneo? Con el presidente Manuel Ávila Camacho. Él va a estar del 40 al 46. ¿Qué va a pasar durante el gobierno de Ávila Camacho? ¿Qué es lo más destacado? Bueno, durante el gobierno de Ávila Camacho se industrializa el país. México se industrializa. Ávila Camacho logra que Estados Unidos invierte en México, trayendo industria al país. Nosotros vamos a dar mano de obra, vamos a trabajar en fábricas, ¿sí? Y Estados Unidos va a poner el dinero. ¿Qué más pasa? Se funda lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Ese IMSS que del que tanto nos quejamos y que a veces ayuda, nace gracias al gobierno de Ávila Camacho. ¿Qué más pasa? Se termina lo que es la guerra cristera. Esa guerra que inició Plutarco Elías Calles con Ávila Camacho se termina. ¿Cómo se terminó? Saliendo Ávila Camacho a decir, soy creyente. Y se acaba lo que es la guerra cristera. Ya el gobierno mexicano no va a perseguir a la Iglesia Católica. ¿Qué otra cosa ocurre? Se reforma el artículo 3 de la Constitución, del cual suprime la educación socialista. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora somos amigos de Estados Unidos. Ya nos trajo industria, pues ahora hay que dar una educación como ellos la dan. Socialista no puede ser, ¿sí? ¿Qué más ocurre? Como medida de guerra, ¿cuál guerra? En esta etapa de México del 44, existía en el mundo una guerra, que era la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, como medida de guerra de la Segunda Guerra Mundial, se establece que la industria debe de ser un 51% del capital nacional, dinero mexicano, y el resto puede ser extranjero. Con esto se asegura
que la industria sea mexicana. Como la mayor parte del dinero va a ser dinero mexicano, se garantiza que si algún día los extranjeros se llevan el dinero, la industria se quede en México. Esto para evitar lo que pasó durante el Porfiriato, que la industria mexicana era totalmente extranjera, se llevaron los extranjeros su dinero y se llevaron junto con ellos la industria y dejó a México mal económicamente hablando. Con esto se garantiza que la industria se quede siempre en México. ¿Qué otra cosa ocurre? El PNR cambia de nombre. Ya no se va a llamar PNR, ahora se va a llamar PRI. Entonces, en 1946 nace el PRI, ¿sí? El Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Entonces, esto es lo más destacado del gobierno de Ávila Camacho. Se industrializa el país, se funde el IMSS, ¿sí? Se garantiza que la industria mexicana tiene que ser 51% dinero mexicano y el resto extranjero, y nace el PRI, ¿sí? Y esto es lo más destacado de lo que es el gobierno de Ávila Camacho. Después de Ávila Camacho, entra el presidente, perdón, entra el presidente, espérenme, Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Este presidente va a destacar ¿por qué? Porque es el primer presidente constitucional civil desde Venustiano Carranza. ¿Qué significa que es civil? Que no tenía ningún grado militar, ¿sí? Carranza fue el último, ¿sí? Después de Carranza llegó Plutarco Elías Calles, él era general, ¿sí? Después, perdón, Álvaro Obregón, que era general. Después Plutarco Elías Calles fue general. ¿Quién más? El presidente Lázaro Cárdenas también era general. Miguel Ávila Camacho también era general. Miguel Alemán Valdés no tenía ningún grado militar. Por eso se dice que es el primer presidente constitucional civil, ¿sí? Desde Carranza. A partir de Carranza, todos los presidentes de México tenían grado militar. Llegó él y se acabó. Y a partir de este presidente hasta la fecha, todos los presidentes que ha tenido México son presidentes civiles, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, aparte de ser el primer presidente constitucional civil? Bueno, durante su gobierno se fomentó lo que es el civilismo en México. Este presidente quería que México ya fuera civilizado, que nos olvidáramos de las guerras, de las guerras de como la Segunda Guerra Mundial. Hay que ser civilizado. ¿Y cómo puedes civilizar a una sociedad? Dándole acceso a la educación, a la vivienda y a el seguro, ¿sí? Una salud. Entonces, durante el gobierno de este presidente se edificaron muchos hospitales. Con eso se garantiza el acceso a la salud. Se construyeron muchas escuelas, como la Escuela Naval de Maestros, como el Conservatorio Nacional. Traer educación y cultura, ¿sí? Y vivienda, ¿sí? Con él se crearon muchos multifamiliares. ¿Para qué? Para que la gente tuviera acceso a una casa propia, ¿sí? Entonces ya tenías acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. Entonces tú como sociedad, si tienes acceso a eso, pues puede ser un país o una sociedad más civilizada, ¿sí? Y eso es lo más importante que tuvo este presidente, ¿sí? Traer estos beneficios para los mexicanos. ¿Qué beneficios? Vivienda, salud y educación. Y con este presidente se acaba la época del México contemporáneo y nace una nueva etapa llamada el México del desarrollo estabilizador o milagro mexicano, ¿sí? En esta etapa del México vamos a vivir una etapa económica muy buena. Después del porfiriato, el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador es la mejor etapa económica que ha vivido México, ¿sí? Entonces esta etapa del milagro mexicano va a ser muy parecida al porfiriato, porque a nivel económico muy bien, pero a nivel social vamos a ver que nos va a ir muy mal. ¿Con quién inicia esta etapa de México del desarrollo estabilizador? Con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Él va a estar de 1952 al 58. ¿Qué pasa en su gobierno? Bueno, en su gobierno se da cuenta el presidente que hay un déficit muy importante en el sector industrial. México está comprando más de lo que vende, ¿sí? Está importando más de lo que exporta, ¿sí? Y eso trae como consecuencia que México
entra en una crisis económica muy grande. Entonces, este presidente propone un nuevo sistema económico, conocido como el de la sustitución de importaciones. México ya tiene que cambiar, ya no tenemos que comprar tanto, ahora hay que producir lo nuestro para así depender cada vez menos del extranjero. Para esto de la sustitución de importaciones, propone algo llamado el desarrollo estabilizador, crecer sin inflación, ¿sí? Su plan era que México creciera económicamente poco a poquito, ¿sí? Poco a poquito, pero constante, para depender cada vez menos del gobierno extranjero. Así el peso mexicano iba a ganar fuerza en contra del dólar, ¿sí? Para que el dólar no se fuera tan arriba como pasa ahorita, ¿sí? Eso es el sistema de sustitución de importaciones. México ya va a producir lo propio. Así si tú produces lo propio, vas a comprar cada vez menos al extranjero. Y si te sobra, eso que te sobra lo vas a poder vender. Eso es el desarrollo estabilizador o la sustitución de importaciones. Y en aspectos más importantes, la mujer por primera vez va a poder votar. Entonces, en el periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se le da voto pleno y derechos políticos a la mujer, ¿sí? Fíjense, no tiene mucho que la mujer puede votar. Gracias a este presidente o durante el gobierno de este presidente, se le da voto pleno y derechos políticos a la mujer. Entonces, ¿qué es lo más importante del gobierno de este presidente? Se pone lo que es el sistema de sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador y se le da voto pleno a la mujer, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Nada, nada. No, todo bien. Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a ver al siguiente presidente. ¿Quién es el siguiente presidente? Es el presidente Adolfo López Mateos, ¿sí? Él va a estar del 58 al 64. Este presidente va a hacer lo mismo que el presidente anterior, va a aplicar lo que es el desarrollo estabilizador. Este presidente va a traer lo que es la inversión extranjera. México va a crecer económicamente hablando, ¿sí? Hay mucha inversión extranjera, se crea mucha industria en el país y gracias a la medida que tuvo el presidente Ávila Camacho de poner que la industria debe de ser mexicana, pues México crece económicamente hablando muy bien, pero durante el gobierno de este presidente aparecen los primeros movimientos sociales, ¿sí? La gente no estaba muy contenta, que digamos, con el gobierno de Adolfo López Mateos. Entonces se lleva a cabo lo que es el movimiento magisterial, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. Estos movimientos tuvieron como principal causa la mal remuneración económica que tenían por su trabajo. El movimiento médico se llevó a cabo, ¿por qué? Porque muchos doctores médicos del ISSSTE no recibieron su aguinaldo. Entonces el gobierno, en vez de darles el aguinaldo, los corrieron sin derechos a nada. El movimiento ferrocarrilero y el movimiento magisterial exigían mejores pagos, que se les pagara de mejor manera. Entonces aquí la gente ya estaba muy descontenta con su gobierno. Si bien a México le estaba yendo muy bien económicamente hablando, eso no se veía reflejado en la economía de la mayoría de los mexicanos, igualito que el porfiriato, ¿sí? Entonces López Mateos sigue con el desarrollo estabilizador, pero se enfrenta a movimientos sociales, el ferrocarrilero, el médico y el magisterial. ¿Quién es el siguiente presidente? El siguiente presidente es Gustavo Díaz Ordaz. Con Gustavo Díaz Ordaz se va a llevar a cabo la mejor etapa económica de la vida de México después de Porfirio Díaz. Con él se siguió lo que es el desarrollo estabilizador, crecer sin inflación. Él va a fomentar aún más la inversión extranjera. Entonces, durante el gobierno de este presidente se hace alusión a un dicho o a un lema que es el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque se decía que en un futuro no muy lejano,
México iba a dejar su condición de país subdesarrollado, tercermundista, y se iba a poner a la par del resto del mundo. ¿Por qué? Durante 18 años México ha crecido económicamente hablando, la inflación se ha mantenido estable. México ya es un lugar o un destino económico muy atractivo para la inversión extranjera. Entonces México está muy bien económicamente hablando. Por eso Milagro Mexicano. Se decía que México estaba en un futuro no muy lejano a nada de ser que un país primermundista, igualito que el porfiriato, pero a nivel social nos iba a ir muy mal. ¿Por qué? Porque durante la etapa de este presidente se llevó a cabo un movimiento estudiantil, que es el movimiento del 68, ¿sí? En esta etapa de México, de Díaz Ordaz, él se enfrentó también a un movimiento social, que es el movimiento estudiantil. Este movimiento estudiantil tenía como principal estandarte o lema que el gobierno controlaba cada vez menos, ahora sí que a la sociedad. El movimiento estudiantil exigía más derechos laborales, estudiantes exigían derechos para los ciudadanos, ¿sí? ¿Y qué hizo el gobierno mexicano? Los mandó a asesinar. ¿Por medio de qué? Por el medio de la matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco se llevó a cabo el 2 de octubre de 1968. En esta matanza de Tlatelolco, el gobierno de Díaz Ordaz mandó a reprimir de manera violenta a una manifestación pacífica. ¿Qué pasó ahí? Díaz Ordaz mandó a matar a los que estuvieran en esa manifestación. Durante la matanza de Tlatelolco se dice que murieron más de 300 personas, entre estudiantes, soldados, estudiantes, amas de casa, trabajadores, maestros. ¿Sí? El movimiento estudiantil no solamente era formado por estudiantes, lo formaban maestros, amas de casa, profesionistas. ¿Sí? Y Díaz Ordaz lo mató de tajo. ¿Cómo? Con la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Entonces, si te fijas, esto es muy parecido al porfiriato, económicamente muy bien, socialmente muy mal. Y con este último evento se termina lo que es el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano en México. Y ahora se viene una etapa muy fea para el país, que es donde va a haber mucha crisis económica. Entonces aquí inicia algo llamado el desarrollo compartido. Esto inicia con el presidente Luis Echeverría, ¿sí? Luis Echeverría va a seguir va a tomar una nueva idea, un nuevo desarrollo conocido como el desarrollo compartido, ¿sí? Aquí, durante el gobierno de Luis Echeverría, México va a entrar en una crisis económica muy grande. ¿Por qué? Porque ya no puede cumplir con lo que es sus compromisos con el extranjero. Eso va a traer como consecuencia que México entre en crisis económica y por primera vez desde 1954 México va a devaluar su moneda. Entonces, durante la etapa de Luis Echeverría, México devaluó el peso, sí, se devaluó el peso, y eso trae como consecuencia que haya una inflación muy grande, sí, ya tu moneda no vale, pero las cosas siguen teniendo un valor, y ahora algo que te costaba 2 pesos te va a valer 20, eso es una inflación. Entonces, como ya hay inflación, se acaba el desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador era crecer sin inflación. Se devaluó el peso y ya hay inflación. Se termina el desarrollo estabilizador. ¿Con quién? Con Luis Echeverría. ¿Quién va a tratar de salvar a México después de este desastre económico? El presidente, el presidente, un poquito, ahorita que agarre, el presidente José López Portillo, ¿sí? José López Portillo va a recibir una nación económicamente muy mal, ya se devaluó el peso. Entonces, este presidente va a tratar de rescatar la economía de México mediante un plan llamado desarrollo compartido. El desarrollo compartido era una serie de planes, ¿sí? Para fortalecer la economía mexicana y fortalecer el peso, ¿sí? En este plan destacan tres: uno llamado la Alianza para la Producción, el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano, ¿sí? Él trató de sacar adelante la economía de México mediante planes, atacar ciertos sectores importantes para la sociedad mexicana y así fomentar el crecimiento económico, ¿sí? Entonces López Portillo
propone la Alianza para la Producción, el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano. ¿De qué trataba cada uno de estos planes? Bueno, la Alianza para la Producción básicamente era solamente echarnos ganas los unos a los otros, ¿sí? Dice, nueva política económica en la que se hace hincapié en la solución somos todos, tratando de restaurar la confianza perdida en el sexenio anterior, ¿sí? Entonces aquí solamente se le da como un motivo más que verdadero, como un motivo como que de orgullo, de decir los mexicanos, la solución somos todos, ¿sí? Si tú te involucras en la economía, así vamos a sacar adelante al país, ¿sí? Solamente fue echarnos porras, ¿sí? Eso fue el plan de la Alianza para la Producción, una alianza entre gobierno y ciudadanía. El siguiente, el Plan Global de Desarrollo. Este sí atacaba sectores importantes. Número uno, el que le quería demostrar al extranjero que si bien México había entrado en una crisis económica, seguía siendo una nación fuerte. Me caí, pero me voy a levantar. Para esto, López Portillo quiere garantizar a los mexicanos ciertas cosas para poder desarrollarse correctamente en sociedad. López Portillo quiere garantizar el acceso a la salud, ¿sí? El acceso a la vivienda, el acceso a la educación y el acceso al trabajo, ¿sí? Si tú le das a una persona educación, salud, vivienda, trabajo, esa persona se va a desarrollar correctamente en sociedad y es muy posible que esa persona, como es un miembro activo de la sociedad, va a producir dinero. Y si esa persona produce dinero, va a producir impuestos y el impuesto se va a poder utilizar en el gobierno, ¿sí? Entonces, esto suena muy bien, pero México no tiene dinero, ¿sí? No hay dinero, ¿por qué? Porque venimos de una devaluación, ¿sí? Entonces, el plan global de desarrollo tenía muy buenas ideas. También está el de la Alianza para el Sistema Alimentario Mexicano, que era repartir alimento a las comunidades más necesitadas. Estos últimos dos planes eran muy buenos, pero se ocupaba dinero ¿para qué? Para ejecutarlos. Y México en ese tiempo no tiene dinero. Pero ¿qué pasa? Ocurre algo inesperado. México encuentra mucho petróleo y en ese tiempo el petróleo, el país que tenía petróleo, garantizaba que se convertía en un país próspero. México encuentra muchísimo petróleo y nos volvemos locos. ¿Por qué? Porque pensamos que ya vamos a solucionar el problema económico del país. Olvídate de la devaluación. México ya va a tener un montón de dinero. Entonces así se lleva a cabo una etapa durante el gobierno de López Portillo conocida como el auge mexicano, ¿sí? El auge mexicano es una etapa en donde México, como ya repetí, descubre que tiene grandes reservas de petróleo en las costas del país. Entonces ese petróleo, López Portillo lo quiere utilizar como palanca económica, ¿sí? Dice, ese petróleo lo vamos a utilizar ¿para qué? Para echar a andar mi plan de desarrollo económico, garantizar a los mexicanos que tengan acceso a la educación, salud, vivienda y trabajo, que haya un reparto alimenticio. México va a ser un país primermundista. Entonces, como el petróleo es el más importante, López Portillo descuida lo demás, ¿sí? ¿Qué descuida? Descuida el campo y la industria y le pone, como decimos coloquialmente, todas las canicas al petróleo, ¿sí? Entonces, para esto, México necesita dinero para poder tener herramientas necesarias y extraer ese petróleo. No tenemos dinero, ¿qué hacemos? Pedimos prestado. Entonces pedimos prestado y nos endeudamos aún más, pero ese dinero se utiliza en la industria petrolera, en Pemex, se moderniza Pemex y empezamos a sustraer todo ese petróleo y en un principio funciona. La economía mexicana mejora, pero ¿qué pasa? Los países después ya no nos quieren comprar. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Ya tengo lo suficiente, ya no necesito seguirte comprando petróleo. Entonces México se queda con mucho petróleo, pero también con mucha deuda. Entonces México, al ya no tener comprador de petróleo y al haber descuidado a la industria y al campo, pues México entra de nuevo en una crisis económica y se llevan a cabo dos devaluaciones, ¿sí? Para fines del 82, las reservas de dinero se habían agotado
y el peso debió devaluarse drásticamente. De 23 pesos por dólar en 1981 pasó a 57 pesos en el 82 para llegar al año siguiente a 150 pesos por dólar. Entonces México en 2 años se devaluó la moneda 2 veces. De 23 pesos pasó a valer 150 el dólar. ¿Sí? Esa es una devaluación muy drástica. Esto se llevó a cabo por la mala administración de López Portillo, por haberle apostado todo al petróleo y que no le haya salido bien las cosas. Entonces México volvemos ¿qué? A pedir prestado para evitar el derrumbe del país. México ya no tiene dinero. 2 veces devaluamos la moneda. López Portillo no acepta su culpa, le echa la culpa a los bancos y así nacionaliza los bancos en México, ¿sí? Entonces aquí México ya entra en una crisis económica enorme. Esto del desarrollo compartido no sirvió. Entonces México, después de ser presidente, toma la decisión de cambiar de nuevo la forma de administración, una nueva forma, un nuevo modelo económico. ¿Cómo se va a llamar este modelo económico? El modelo neoliberal, ¿sí? Y la globalización, ¿sí? ¿Quién va a iniciar con este modelo neoliberal? Va a ser el presidente Miguel de la Madrid. ¿De qué habla el modelo neoliberal? El modelo neoliberal, perdón, habla sobre la participación extranjera, sobre los recursos nacionales de un país. Prácticamente, ¿qué es neoliberal? ¿Qué es el modelo neoliberal? Es privatizar, ¿sí? Que el gobierno de un país se involucre lo menos que se pueda en la economía de ese país. Dejar que los extranjeros, que inversores entren al país y así se mejora la economía. Ese es el modelo neoliberal, ¿sí? ¿Sí? El modelo neoliberal exige que reducir la participación del Estado en la economía y favorecer el desarrollo económico abierto al mercado mundial, que todos los países puedan invertir. ¿Sí? La teoría exige el desmantelamiento del sector paraestatal, empresas o industrias que dependen del gobierno, que los dueños son el gobierno, es decir, el Estado, y el sistema de subsidios. Los subsidios son ayudas que te da el gobierno, la apertura de la economía de competencia y oportunidades de comercio al exterior, la eliminación de trabas a la inversión externa y el flujo internacional de capitales, ¿sí? Prácticamente dice, deja que los extranjeros vengan e inviertan en tu país, que no haya trabas, ¿sí? Pero eso significa que va a mejorar la economía, quizás, pero no va a ser para los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Si el gobierno mexicano te da subsidios, significa que no vas a pagar las cosas reales, ¿sí? Digamos, algo te vale 10 pesos y el gobierno te ayuda con 4. Entonces tú terminas pagando 6. El modelo neoliberal dice, no, gobierno ya no dé subsidios, deja que la gente pague el precio real de las cosas. Eso genera una competencia económica, ¿sí? Entonces el gobierno quita subsidios, quita paraestatales, industria que depende del gobierno, ¿sí? Deja de mantener esa industria, deja que alguien más venga y se encargue de eso. Tú te vas a ahorrar salarios, dinero, ¿sí? Y eso va a mejorar la economía, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora esa ayuda ya no te la va a dar el gobierno, tú la vas a tener que pagar como individuo, ¿sí? Esa industria que antes era del gobierno y por ende lo que producía era más barato, ahora va a vender más caro el nuevo dueño. Entonces, este modelo neoliberal no es tan beneficioso, no fue tan beneficioso para los mexicanos. Este modelo lo propuso Miguel de la Madrid. Pero ¿quién va a ser el presidente que lo va a ejecutar de manera, ahora sí que de manera más bestial? Va a ser el presidente Carlos Salinas de Gortari. Con Carlos Salinas de Gortari, durante su gobierno ocurrieron cosas muy, muy importantes para el país. Para empezar, en 1990 se crea la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también se funda lo que es el Instituto Federal Electoral, el IFE. A nivel constitucional, se modifica la constitución, principalmente en aspectos religiosos. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Salinas se le regresan privilegios a la iglesia. La iglesia va a poder dar educación privada, pero va a poder dar educación, ¿sí? La iglesia católica es reconocida como una forma de gobierno con derechos electorales. Los padres, sacerdotes, la comunidad religiosa va a poder votar
y también va a poder ser elegida para puestos de elección popular, obviamente con sus reglas. Entonces Salinas le regresa el poder a la iglesia. ¿Todo esto para qué? Para que haya una relación diplomática con el Vaticano, ¿sí? El Vaticano es donde vive el Papa, pero el Vaticano es un país, ¿sí? El Papa básicamente es su presidente. México, como no reconocía como forma de gobierno a la religión, pues no podía reconocer al Vaticano como gobierno, no lo reconocíamos. Salinas, al darle estos derechos, ya puede reconocer al Vaticano como forma de gobierno. Por eso, durante esta etapa de México, el Papa Juan Pablo II vino un montón de veces al país, ¿sí? Entonces Salinas ya le regresó el poder a la iglesia, ya modificó la constitución, ¿sí? Creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFE. ¿Qué más hizo? A nivel económico, él va a seguir impulsando el modelo neoliberal, solamente que él lo llevó de manera exagerada, ¿sí? Durante la etapa de Salinas, existían al principio de su gobierno 617 empresas paraestatales, ¿sí? Empresas que dependen del gobierno mexicano. Para acabar su gobierno, solamente quedaron 200. Salinas privatizó Telmex, ¿sí? Teléfonos de México, privatizó carreteras, privatizó las comunicaciones, ¿sí? Básicamente Salinas privatizó todo en México, ¿sí? También a nivel económico se firma algo llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. ¿Con quién? Con Estados Unidos y Canadá. Para poder lograr esto, le quitó 3 ceros al peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se escuchaba muy feo que algo te valía, digamos, 10,000 pesos. Le quitas 3 ceros y ya no te vale 10,000. Ahora, ¿cuánto te vale? 10 pesos, ¿sí? Entonces, este quitarle 3 ceros hace que la moneda mexicana se vea más atractiva y con eso solucionó, entre comillas, la crisis económica. Imagínate ahorita, el dólar se supone que vale 20, pero si fuéramos en la época del Salinas de Gortari antes de que quitara 3 ceros al peso, el dólar valdría 20,000 pesos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace Salinas. ¿Qué pasa también en el 94? Para empezar, entra en vigor su Telecán, pero también surge un nuevo movimiento llamado el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ejército le declara la guerra al gobierno mexicano. ¿Qué más pasa en el 94? Matan a Colosio, ¿sí? ¿Dónde matan a Colosio? Aquí en Tijuana, en Lomas Taurina. Colosio era el candidato para la presidencia por parte del PRI. Matan a Colosio y ponen como candidato a quién? A Ernesto Zedillo. Y Zedillo gana las elecciones para presidente. El PRI vuelve a ganar las elecciones. Y con esto se lleva a cabo lo que es el fin de la hegemonía del PRI. El PRI ya va a perder la hegemonía. ¿Por qué? Zedillo llega al poder del 94 al año 2000. Con Zedillo se vive una nueva crisis económica. Entrando a su gobierno en el 94, México tiene que devaluar su moneda. ¿Por qué? Por algo llamado el error de diciembre o el efecto tequila. Aquí Cedillo tenía que modificar algunos impuestos, subir los impuestos. Cedillo no lo sube. Como consecuencia, mucha inversión en México huye. Entonces México devalúa monedas de nuevo el peso. Pero esta devaluación fue tan grande que no solamente afectó a los mexicanos comunes y corrientes como nosotros, sino que afectó a las grandes empresas, principalmente a los bancos. Los bancos quiebran, los bancos se van a bancarrota. Entonces, si tú tenías ahorros en un banco, ya no los tienes. Si tú tenías una deuda con un banco de 10,000 pesos, ahora debes a lo mejor 500,000. La gente perdió muchísimo dinero. Entonces, Salinas, para rescatar a los bancos, ejecuta algo o utiliza algo llamado el FOBAPROA, que era el Fondo Monetario de Rescate a la Banca. ¿Qué fue lo malo del FOBAPROA? Que se utilizó en bancos extranjeros y no en mexicanos. Entonces los bancos no quebraron. Esa deuda la compró Salinas y la hizo deuda pública. El FOBAPROA lo seguimos pagando en la actualidad. Entonces Salinas ejecuta el FOBAPROA. Hay más crisis económica, ya no hay dinero, hay un descontento social. Pues los mexicanos ya no queremos al PRI. ¿Sí? El PRI ha demostrado que está haciendo malas cosas. Entonces con el gobierno de Salinas se lleva a cabo lo que es el fin de la hegemonía en la presidencia del PRI.
como el PRI ha hecho las cosas muy malas a partir del 70, pues los mexicanos ya no lo queremos. Esto se ve reflejado en las elecciones para gobernador, en donde el PRI por primera vez pierde gobernaturas que nunca había perdido. Pierde Nuevo León, el Distrito Federal, ¿sí? Y esto se ve reflejado en las elecciones para presidente. ¿Por qué? Porque para el año 2000, por primera vez, el PRI pierde el poder y gana un candidato de oposición. ¿Quién gana? Vicente Fox por parte del PAN. Y con esto se termina lo que es la clase de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda que tengas? ¿Ninguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Ok, Estuvo muy interesante. ok. Entonces, pues ahora sí que hasta aquí llega lo que es la clase, ¿sí? Eh, como te, como dije al principio, desconozco si vaya a haber otras clases de repaso. Se supone que esta es la última, ¿sí? Entonces, de todas maneras, yo voy a mandar ahí información al grupo, ¿sí? Voy a subir de nuevo los videos, los documentos, ¿sí? Para que puedan seguir repasando, ¿sí? También, si tienes alguna duda, no duden en mandar, me puedo apoyar con este tema, yo les mando información, les trato de explicar, ¿sale? Entonces, igual, esta sesión la grabé y la voy a subir a YouTube y cuando esté arriba les mando el link para que puedan volver a ver esta sesión, ¿sale? Entonces, pues si no hay ninguna duda, hasta aquí voy a dejar la clase, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, ok. Entonces, pues cuídate mucho y cualquier duda ya sabes, me mandas un mensaje, ¿sale? Gracias. Bye, cuídate. Bye.